Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos amigos a nuestro programa. Abra su Biblia por favor en el libro de Joel. Vamos a comenzar un estudio allí, una serie de estudios en este libro maravilloso, pero antes de hacerlo me gustaría orar a Dios buscando su ayuda. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu santa palabra, por el gozo y la bendición que es estudiarla. Venimos ahora ante ti al comenzar nuestro estudio de Joel y te pedimos que te agrade y nos hables a cada uno conforme a nuestras necesidades. Que este pequeño libro sea una bendición para nuestros queridos oyentes y nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les decía, vamos al libro de Joel. Este pequeño libro de tan solo 3 capítulos ha sido llamado la gran perla literaria del Antiguo Testamento. Su mensaje tiene la tendencia de sacar al lector de su estado de apatía. Se trata de un libro inquietante y directo al corazón. Y aquí, mis amados oyentes, aquí vamos a ver el clímax de llegar al colmo del juicio divino en la segunda venida de Cristo. En Joel usted leerá en cuanto al juicio para las naciones perversas cuando Dios vindique su santidad y justicia en la tierra. W. G. Emsley, reconocido escritor de hace unos años, dijo lo siguiente: de haber un libro en la Biblia que sea una joya literaria, ese es el libro de Joel. Existen otros profetas que escribieron con gran pasión y poder ante la revelación divina, pero hay pocos escritores en el Antiguo Testamento que muestren pruebas de tanto detalle y cuidado con pinceladas que llenan a la obra de belleza literaria. De todos los libros de la Biblia, yo recomendaría este como estudio profético en cuanto a lo que Dios planea para los últimos tiempos. Ahora bien, vayamos al autor en sí. Joel significa Jehová es Dios, y sabemos muy poco de él. No obstante, anote el significado de su nombre porque es de gran relevancia. Jehová es Dios. Los nombres en el Antiguo Testamento tenían significados muy importantes. Repito, Joel significa Jehová es mi Dios. No sabemos mucho de este hombre. Joel era posiblemente un nombre común en aquella época. Les digo esto porque al menos 11 personas en la Biblia hay con ese nombre. Ahora, sabemos que el autor de este libro que vamos a estudiar era Joel, el hijo de Petuel. En el versículo 1 leemos: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y dado a que esta es la única aparición del nombre Petuel, no nos queda mucha información sobre quién era Joel. No obstante, esta falta de información no debe ser un estorbo para nuestro estudio. Existen otros autores en las Escrituras de los cuales sabemos muy poco. ¿Qué diferencia hace que no sepamos mucho de él? Estos hombres fueron los instrumentos escogidos por Dios a través de los cuales Él transmitió su palabra. Eso es todo lo que necesitamos saber, Hebreos 1:1 nos dice claramente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Y también Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Joel fue uno de esos profetas. Y lo que él dio al mundo en este breve mensaje es la palabra de Dios inspirada, inerrante, inmutable e invencible. El mensaje de Joel ha estado en existencia por más de 2800 años y lo estará por la eternidad. Por eso, no importa que no tengamos todos los detalles en cuanto a Joel, el escritor, mientras sepamos y tengamos en claro que Dios es el que inspiró a Joel a escribir esta joya literaria. También existen dudas en cuanto a la fecha en la cual este libro fue escrito. Si Joel fue uno de los profetas pioneros de la Escritura, ubicado antes de Oseas y Amós, es posible que él mismo haya profetizado y escrito. Permítame darle una fecha aproximada de cuándo se escribió el libro, ya que no sabemos con exactitud. Yo diría que fue entre los años 860 y 820 a.C. Por otro lado, sabemos que Joel profetizó y escribió al reinado del sur, el reino de Judá, cuando el rey Joás era joven. Ese dato nos da una pauta histórica, por lo cual podemos decir que fue entre 860 y 820 años antes de Cristo. Además, en el libro de Joel encontramos la frase «el día de Jehová» 5 veces. De tener abierta su Biblia, tome un bolígrafo por favor y marque cada vez que se encuentre este término, el día de Jehová. Se trata de una expresión clave, la cual va a abrir la puerta al almacén de la verdad que se encuentra en este libro. Fíjese por favor en el versículo 15 del capítulo 1. ¡Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso! Ahora fíjese capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Marque ahí, como le decía en su Biblia, la frase, el día de Jehová. Ahora vamos al capítulo 2 y versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Marque ahí en su Biblia una vez más, y ahora vamos al versículo 31 del mismo capítulo 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Subráyelo y vamos al capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahora, mis amigos, aquí está la clave para entender el mensaje de Joel. Esta frase aparece unas 30 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo. La encontrará en versículos como Isaías 2:12, Isaías 13, 6 y 9, Jeremías 46, 10, Ezequiel 13, 5, y al llegar al libro de Amós la encontrará allí también. Se trata del corazón del mensaje de Joel. De hecho, Joel es conocido como el profeta del día de Jehová. El día de Jehová se trata del juicio divino sobre el pecado y los pecadores, y puede aplicarse en un sentido secundario a cualquier día, en cualquier periodo de tiempo, cuando Dios se vengue del pecado y castigue a los pecadores. Proféticamente hablando, el día de Jehová se refiere al día en el cual Dios vindique su justicia y su santidad en la tierra. Las descripciones de este día son rojas. Joel fue el primero en verlo. Fíjense en capítulo 1 y versículo 15. Allí es el día de la destrucción. Por favor, márquelo en su Biblia, el día de la destrucción.
Ahora miren capítulo 2 y versículo 11. Allí hay otro término descriptivo, un día grande y muy terrible. Capítulo 3, versículo 14, es un día de decisión. Ahora bien, el día de Jehová es necesario. Tiene que suceder para que la tierra se purifique antes de que la paz y la justicia puedan reinar en el reino mesiánico. En aquel día la balanza de la justicia finalmente se nivelará. Bien, ahora vamos a examinar más de cerca nuestra exposición del texto. Permítame agregar algo a un comentario que un amigo mío hizo en cuanto al libro de Joel. El doctor Jensen, profesor de la Universidad Bryan en Tennessee, Estados Unidos, sugirió 3 variantes en cuanto a cuándo comenzará el día de Jehová. Estamos hablando del término profético, ese día en el cual Dios venga a vindicar su justicia en juicio a esta tierra. Primero, la sugerencia que ocurrirá después del rapto. Algunos piensan que al inicio de la tribulación, otros que posiblemente a la mitad del período de la tribulación. Y luego están los que creen que el día de Jehová comenzará en la segunda venida de Cristo a la tierra, después de la tribulación, cuando Cristo destruya a sus enemigos en la batalla de Armagedón. Ahora, vamos a tratar esto durante nuestro estudio, así que no nos pongamos ansiosos en tener todos los detalles en cuanto al día de Jehová ya ahora. Vamos a comenzar con el texto bíblico y fíjese primero en la plaga que obviamente existía en aquel entonces cuando Joel escribió el libro. Fíjese en el capítulo 1, versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? El versículo 2 comienza con una vívida descripción de una plaga de langostas. Es una escena dramática y devastadora que no se compara a ninguna otra cosa en el libro de Joel. Se nos da una idea de la seriedad de la situación al leer las primeras líneas. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esta breve declaración, esta solemne declaración, indica la magnitud del desastre. No había precedentes en las memorias de los ancianos ni de sus ancestros de un acontecimiento como este. Ahora, esto es lo que el versículo 2 nos está diciendo. ¿Recuerdan ustedes o sus ancestros de una plaga como esta que haya venido y que haya invadido la tierra? Se trata de un juicio que Dios quería que su pueblo recuerde en el futuro. En el versículo 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. En otras palabras, Joel estaba diciendo con la guía del Espíritu Santo, las generaciones venideras van a escuchar de este juicio devastador por parte de Dios y van a aprender una lección. Se trata de un método que Dios siempre utilizó para advertir a las generaciones futuras que el juicio sobre la tierra es inevitable. Hay algunos pasajes muy importantes. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 10, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, estoy en Éxodo 10, 1 y 2, repito. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Si bien estoy adelantándome un poquito aquí, me veo obligado a incluir el pensamiento que viene a mi mente en cuanto al día de Jehová. Pienso en la descripción que nuestro Señor dio de la tribulación venidera después que la iglesia sea raptada. Allí en Mateo 24, 21, el Señor habló diciendo, porque habrá entonces gran tribulación. Imagínese eso, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hace poco un evangelista muy famoso dijo que él creía que posiblemente nosotros estábamos en el presente viviendo la tribulación. Bueno, mis amigos, yo creo que él está equivocado.
Cuando el día de Jehová venga, no habrá nada en la historia de la humanidad con qué compararlo. Lo que estamos experimentando ahora, viviendo hoy en día, ha sido duplicado en el pasado. Así que lo peor está aún por venir. Dios no ha castigado el pecado ni ha establecido su justicia entre los hombres. Recuerde las palabras del Señor Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. El versículo 4 contiene una descripción de la plaga de langostas, volviendo allí al libro de Joel, capítulo 1. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Este cuarto versículo no es el más sencillo de interpretar. Hay 3 puntos de vista diferentes al hacerlo. Los 3 parecen ser posibles. En primer lugar están los intérpretes, los maestros bíblicos, que dicen que hay 4 tipos de langostas. Luego los que dicen que las langostas pasan por 4 etapas de desarrollo. Y por último están los que creen que hubo 4 enjambres sucesivos. Lo que no devoró el primer enjambre lo hizo el segundo y así sucesivamente. El doctor Gaebelin está a favor del segundo punto de vista, que las langostas pasan por 4 etapas de desarrollo, la última siendo la más destructiva, en la cual devora más que nunca. Este punto de vista tiene el aval de un artículo de la publicación de National Geographic. Acepte o no este punto de vista, el poder destructivo descrito por Joel es evidentísimo. El doctor Vernon McGee está a favor del tercer punto de vista, el que dice que lo que no comió el primer grupo de langostas lo devoró el próximo. El doctor McGee hace referencia también al día de la tribulación, en el cual los 4 jinetes aparecen uno tras otro. El primero ofreciendo falsa paz, seguido por guerra, hambre y muerte. Usted lo puede leer allí en Apocalipsis 6. Ahora, si está o no en lo cierto, no está en mí decirlo. La tierra será devastada totalmente en aquel día llamado por Juan el día de la ira de Dios. Lo puede leer allí en Apocalipsis 6:17. Esto es toda la información que tenemos. Se viene un día en el cual la devastación, destrucción y muerte vendrán a esta tierra sin precedentes en la historia de la humanidad. Bien, amigos, vamos a seguir adelante allí en el capítulo 1 del libro de Joel. Saliendo de la plaga tenemos una plegaria en los versículos 5 al 7. En estos versículos vemos el triste estado de las cosas en aquel tiempo. Los borrachos son los primeros en ser mencionados en el versículo 5. El profeta Joel declara y predica: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Siempre que leemos los libros proféticos, vemos que la borrachera era un pecado muy común en aquel tiempo, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Seguramente se trata de una de las causas de la caída de Israel. El profeta Isaías fue guiado por Dios a hablar en contra de este mal. Lo vemos en Isaías 5, versículo 11. Allí leemos: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y luego también leemos en Isaías 5:22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. También en Isaías 24:9 dice: no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Y por último, en capítulo 28, versículos 7 y 8 leemos: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino.
se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber limpio. Al llegar al profeta Amós encontramos que él también tiene algo que decir al respecto. En Amós capítulos 2, 4 y 6. Dios también mandó a Habacuc a que haga la misma advertencia. Leemos en Habacuc 2:15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Saben una cosa? La primera mención de ebriedad en la Escritura resultó en calamidad también. Tiene que ver con Noé en el capítulo 9 de Génesis. Entonces vemos que el Antiguo Testamento está plagado de citas que condenan el alcoholismo. En el Nuevo Testamento también encontramos las mismas advertencias. Por ejemplo, leemos en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Pablo le escribió a los efesios que no se embriagaran. La ofensa es tan seria ante los ojos de Dios que él dijo que los borrachos no heredarán el reino de Dios, allí en 1 Corintios 6:10. La borrachera se describe como indecente en Romanos 13:13. El lenguaje de la Escritura es simple y fácil de comprender. La Biblia nunca llama a una persona alcohólica, sino que la llama borracha. Nuestra sociedad dice que el alcoholismo es una enfermedad. Dios lo llama pecado. El alcoholismo no es un virus contagioso. Uno no se lo agarra por estar muy cerca de alguien que estuvo tomando. De ser una enfermedad, Dios no lo castigaría. Dios castiga el pecado. Dios no castiga enfermedades. La borrachera es el pecado que Joel está mencionando aquí en su libro. Era el mal de aquella época. Seguidamente en versículo 6, las langostas son comparadas a un ejército invasor. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Dios compara el enjambre de langostas con una nación que se levanta de su parte como juicio. Algunos comentaristas sacan la conclusión de este versículo que la plaga de langostas no fue literal. Sin embargo, no encuentro nada aquí que me haga creer eso. El lenguaje utilizado por Joel no es inusual en la Biblia. Las hormigas son llamadas pueblo. Usted lo puede leer en Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. No encuentro ninguna razón para espiritualizar o alegorizar a las langostas de Joel capítulo 1. Una plaga de langostas enviada por Dios como juicio no es nada nuevo. Fíjese en Éxodo capítulo 10. Versículo 12 en adelante. Allí leemos la historia de cómo el pueblo de Israel sabía que la plaga de langostas fue enviada por Dios a los egipcios. Una metáfora impresionante es utilizada al describir los dientes de las langostas como los de un león. ¿Notó eso en el versículo 6? Sus dientes, estilo serrucho, comenzaban a cortar los viñedos y los árboles y no pararon hasta que devoraron las ramas, dejando así los árboles pelados, como dice el versículo 7. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Como verá, las langostas se comieron las uvas primero y luego prosiguieron a devastar las vides, privando así a los bebedores de vino. Las langostas no tenían dientes de león, eran tan destructivas como los dientes de un león. Entonces, Joel había comenzado a traer a luz este juicio que Dios había enviado al pueblo de Israel. Y las razones son muy obvias. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con los versículos 1 al 7, y en conclusión, quiero recordarle, mi querido oyente, que Dios odia el pecado y lo juzga. Este es el mensaje del libro de Joel. El día de Jehová es el día en el cual Dios juzgue al pecado y al pecador, vengando así su santidad. Tiene que hacerlo debido a su persona.
Y en una aplicación secundaria puede ser cualquier día. En realidad puede ser el día de hoy para alguna persona. Pero Joel estaba hablando proféticamente de un día en el futuro en el cual el Señor Jesucristo regresará a la tierra y establecerá su justicia. Ese es el mensaje del libro de Joel. Aprendamos lecciones del mismo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.